Yo crecí en un pueblo donde todos los secretos estaban escondidos entre susurros y miradas esquivas. Mi madre solía decirme que el silencio es la mejor protección contra lo que duerme bajo la tierra, y aunque yo era demasiado joven para comprenderlo, esa advertencia se quedó marcada en mi memoria como una cicatriz invisible. El pueblo estaba rodeado por un bosque espeso, un lugar al que casi nadie se atrevía a entrar, excepto los cazadores más viejos o los niños demasiado valientes o demasiado tontos. Los árboles crecían torcidos, como si la propia naturaleza hubiera intentado huir de aquel suelo maldito. Siempre escuchábamos historias de que en las profundidades vivía una mujer, una bruja que había vendido su alma hacía siglos, y que todavía vagaba entre la maleza buscando carne fresca para sus rituales. De niño, yo me reía de esas cosas. Me parecían cuentos para asustar a los críos y mantenerlos en casa antes del anochecer. Pero todo cambió cuando cumplí 16 años, y cometí el error que jamás debí cometer, entrar al bosque en la noche de luna nueva. En ese entonces, como cualquier adolescente imbécil, quería demostrarle a mis amigos que no tenía miedo. Esa noche nos reunimos en la vieja plaza, al pie de la iglesia, donde los ancianos ya dormitaban y el aire olía a humo de leña. Mis amigos me rodearon con sonrisas cómplices. Si no crees en la vieja del bosque, ¿por qué no entras y traes algo de allí? Me retó Martín, el más bravucón de todos. ¿Y qué se supone que traiga? Pregunté con voz que intentaba sonar firme. Una piedra, un trozo de madera, o mejor aún, la prueba de que ella no existe. Todos rieron. Yo también, pero mi estómago se encogía de miedo. Sin embargo, no podía echarme atrás. Llevaba una linterna vieja, un cuchillo oxidado que había encontrado en el taller de mi padre y un pequeño crucifijo colgado al cuello. Mi madre siempre insistía en que lo llevara, aunque yo lo hacía más por costumbre que por fe. Cuando entré en el bosque, el aire cambió. Se sentía más denso, pesado, como si cada paso me hundiera en un terreno vivo que me observaba. El canto de los grillos se extinguió. La linterna temblaba en mi mano y las sombras parecían extenderse más allá de lo natural. Caminé un rato sin encontrar nada, hasta que mis ojos distinguieron una construcción ruinosa, una cabaña de piedra y madera, tan vieja que parecía parte del mismo bosque. La puerta estaba entreabierta y un olor nauseabundo, mezcla de hierbas podridas y carne quemada, emanaba de dentro. Me acerqué temblando. Las bisagras chirriaron cuando empujé la puerta. Dentro, el aire era sofocante. Había estantes repletos de frascos con líquidos turbios, huesos de animales colgando del techo y símbolos extraños tallados en la madera ennegrecida. Lo más perturbador era un cuenco de barro en el centro de la habitación, lleno de un líquido oscuro que parecía moverse por sí solo. De repente, escuché un crujido detrás de mí. Me giré en seco, iluminando con la linterna, y no vi nada. El corazón me golpeaba el pecho, pero mi orgullo me obligó a entrar un poco más. Vi una mesa cubierta con pieles secas y cuchillas. Sobre ella había un libro abierto, con páginas amarillentas y escritura que no comprendía. Dibujos de cuerpos desmembrados, círculos de fuego y mujeres de ojos vacíos me erizaron la piel. Sentí la urgencia de tomar algo para regresar triunfante, así que agarré una piedra negra que descansaba junto al libro. Estaba caliente, como si hubiera estado ardiendo segundos antes. En cuanto la guardé en el bolsillo, escuché un susurro. No provenía de fuera, sino de dentro de mi cabeza. Te vi, y ahora eres mío. El terror me paralizó. Quise soltar la piedra, pero mis dedos no respondían. Con un esfuerzo brutal, la arrojé al suelo. El impacto apagó la linterna de golpe, y la oscuridad me envolvió. Los segundos se hicieron eternos. El silencio era absoluto, hasta que escuché pasos arrastrándose sobre la tierra. Pasos lentos, húmedos, como garras deslizándose hacia mí. Encendí la linterna con manos temblorosas.
El haz de luz iluminó algo que jamás olvidaré, una figura encorvada, con un manto hecho de pieles y cabellos enmarañados que le cubrían el rostro. Sus manos eran huesudas, terminadas en uñas negras y alargadas. Cuando la luz la alcanzó, levantó lentamente la cabeza. Sus ojos eran dos pozos vacíos, sin pupilas, y su boca se abrió revelando una lengua hinchada y morada. «Te llevaste lo que es mío», susurró con una voz que sonaba a viento quebrado. «Ahora me debes algo a cambio». Quise correr, pero mis piernas se hundían como si el suelo se transformara en lodo. Ella extendió la mano y mis huesos dolieron como si quisieran romperse desde dentro. Recé, algo que no hacía desde niño. Apreté el crucifijo de mi cuello y grité con todas mis fuerzas. Por un instante, la figura se estremeció, su piel se resquebrajó dejando escapar humo negro, y eso me dio la oportunidad de huir. Logré salir del bosque casi al amanecer. Mis amigos ya no estaban, seguramente se habían aburrido de esperar. Llegué a casa jadeando, empapado en sudor frío. Cuando mi madre me vio, palideció. Me tomó del brazo con fuerza y lo levantó. En la piel, cerca de la muñeca, había una marca oscura, como un símbolo quemado. «¿Qué hiciste?», susurró horrorizada. Le conté lo que había pasado, aunque omití que había escuchado la voz en mi cabeza. Ella no dijo nada más, solo me abrazó temblando y repitió una y otra vez: «Ella te vio, y nunca perdona». Al principio pensé que todo había sido sugestión, una mezcla de miedo y cansancio. Pero pronto empezaron los sueños. Soñaba con el bosque, con la cabaña, con esa figura que me observaba desde la oscuridad. A veces la veía parada junto a mi cama, inmóvil, esperando. Me despertaba gritando, con el corazón a punto de estallar. Mi madre colocó cruces en las ventanas y quemaba incienso cada noche, pero nada funcionaba. La marca en mi brazo se oscurecía cada día más, y a veces la piel ardía como si me quemaran con brasas. Una madrugada desperté con un sabor metálico en la boca. Al mirarme al espejo, descubrí que mis labios estaban manchados de sangre. Sobre mi mesa había un pájaro muerto, con el cuello torcido. No sabía cómo había llegado ahí. Desesperado, busqué respuestas entre los ancianos del pueblo. La mayoría me miraba con miedo y se negaba a hablar. Solo don Gregorio, un hombre de casi 90 años, aceptó contarme la verdad. La vieja del bosque no es solo una historia. Hace siglos fue una mujer acusada de brujería. La quemaron en la plaza, pero antes de morir juró que volvería a vengarse. Y volvió, me dijo con voz quebrada. Ella marca a los que se atreven a entrar en su territorio. Tarde o temprano, los reclama. ¿Y cómo puedo librarme de ella?, pregunté. Don Gregorio me miró con compasión y negó con la cabeza. No puedes. Lo único que puedes hacer es ofrecerle algo a cambio. Una vida por otra. Me quedé helado. No podía creerlo. ¿Acaso debía sacrificar a alguien más para salvarme? Esa noche, la bruja volvió a aparecer en mis sueños. Sus ojos vacíos me atravesaban y su voz resonaba clara. Elige, o yo elegiré por ti. No pude dormir. Caminaba por la casa en silencio, mientras mi madre dormía en la habitación contigua. La idea me corroía por dentro, ¿debía entregarle a alguien más para salvarme? Pensé en mis amigos, en Martín, que había sido quien me retó a entrar al bosque. Una parte de mí lo culpaba. Si no fuera por él, yo nunca habría estado ahí. La siguiente noche, volví a la plaza donde siempre nos reuníamos. Martín estaba allí, como de costumbre, riéndose con los demás. Lo llamé aparte y le dije que quería mostrarle algo en el bosque. No sospechó nada. Cuando nos adentramos, el aire volvió a hacerse pesado. Yo apenas podía respirar. Martín comenzó a inquietarse. ¿Qué demonios pasa, preguntó nervioso.
Fue entonces cuando la vi. Entre los árboles, la silueta de la vieja apareció, más alta que antes, más retorcida, como si se alimentara de mi miedo. Martín me miró y notó que yo temblaba. ¿Qué es eso?, gimió. La bruja extendió la mano hacia él. Yo no hice nada. Ni siquiera grité. Martín fue arrastrado hacia la oscuridad, mientras sus gritos se apagaban en el eco del bosque. La marca de mi brazo se desvaneció poco a poco, dejando solo una cicatriz pálida. Volví al pueblo solo, al amanecer. Nadie me preguntó por Martín. Algunos decían que había huido, que se había ido de noche como tantos otros jóvenes antes que él. Yo nunca lo desmentí. Guardé el secreto como una carga que me consume día tras día. Sé que estoy libre, por ahora. Pero también sé que la vieja del bosque siempre cobra sus deudas. Y aunque le entregué a Martín, hay noches en que escucho su voz dentro de mi cabeza. No basta una vida. Algún día volveré por ti. Y yo sé que ese día llegará. Siempre pensé que las brujas eran parte de viejas leyendas, figuras medievales que pertenecían a bosques oscuros y hogueras inquisitoriales. Nunca imaginé que una pudiera estar tan cerca de mí, escondida en un lugar tan banal como un edificio de departamentos en el corazón de la ciudad. Yo vivía en un complejo antiguo, construido en los años 70. El edificio tenía pasillos estrechos, luces que parpadeaban y un olor constante a humedad que se colaba desde los sótanos. La renta era barata, y eso bastaba para que yo me quedara ahí, incluso cuando todos mis amigos me decían que buscara algo mejor. En el tercer piso había un apartamento del que nadie quería hablar, el 313. Estaba siempre cerrado, con la puerta cubierta de extraños símbolos tallados en la madera. Los vecinos decían que llevaba años vacío, pero no podía estarlo del todo, porque a veces, por las noches, se veían sombras moviéndose detrás de las cortinas y un humo espeso salía por debajo de la puerta. La primera vez que la vi, estaba subiendo las escaleras después de un turno nocturno. Eran casi las 3 de la mañana. Al pasar frente al 313, la puerta se abrió de golpe y una mujer salió. Era alta y delgada, con un cabello tan negro que parecía absorber la luz. Sus ojos eran de un verde imposible, como el reflejo de un pantano. Llevaba un vestido largo y anticuado, completamente negro, y en sus manos sostenía una bolsa de tela de la que goteaba algo oscuro. Me miró directamente. «Buenas noches, vecino», dijo con una voz suave, demasiado suave. Sentí un escalofrío, pero logré responder con un torpe buenas noches antes de apurarme a llegar a mi puerta. Al día siguiente, cuando pregunté en la administración del edificio sobre ella, me aseguraron que el 313 estaba desocupado y que no había nadie viviendo allí. Esa misma semana comenzaron los ruidos. A veces, a medianoche, escuchaba golpes secos en las paredes, como si algo enorme estuviera chocando contra ellas. Otras veces, risas femeninas, apagadas, mezcladas con un murmullo en un idioma que no reconocía. Una noche, mientras intentaba dormir, sentí un olor intenso a hierbas quemadas. Provenía del pasillo. Al asomarme, vi que humo negro salía por la rendija del 313. Me armé de valor y acerqué el oído a la puerta. Al otro lado escuché una voz que recitaba algo, un cántico rítmico, acompañado por chillidos como de animales agonizando. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me descubriría. Justo cuando iba a apartarme, una mano golpeó la puerta desde dentro, tan fuerte que la madera vibró. Corrí de regreso a mi apartamento y me encerré, convencido de que había cometido un error imperdonable. Días después, encontré un gato negro en el pasillo, justo frente al 313. Estaba herido, con una de sus patas dobladas en un ángulo imposible. Maullaba con un sonido lastimero. Me agaché para ayudarlo,
pero en cuanto extendí la mano, sus ojos brillaron en la oscuridad y gruñó con una voz que no era de animal. «No te metas». Me caí hacia atrás del susto. El gato se levantó, a pesar de su pata torcida, y se arrastró hasta desaparecer bajo la puerta del 313, como si fuera humo. Ese día supe que lo que vivía allí no era humano. Comencé a obsesionarme con la vecina y su apartamento. Me pasaba horas en el pasillo, esperando ver si salía. A veces lo hacía, siempre en horas imposibles, 3 o 4 de la mañana. Siempre con esa bolsa goteando. Siempre mirándome con una sonrisa que me helaba la sangre. Una noche, no aguanté más. La seguí. La vi bajar al sótano, cargando la bolsa. Esperé unos minutos y luego la seguí, cuidando de no hacer ruido. El sótano era un lugar húmedo, lleno de tuberías oxidadas y cuartos vacíos. Pero esa noche no estaba vacío. En el centro, ella había dibujado un círculo con tiza blanca, rodeado de velas negras. De la bolsa sacó lo que parecía ser un corazón humano y lo colocó en el medio. Comenzó a recitar en esa lengua extraña, y el aire se volvió espeso, casi irrespirable. De las sombras comenzaron a surgir figuras, formas alargadas, deformes, que se retorcían alrededor del círculo. Yo quise correr, pero uno de ellos giró la cabeza hacia mí. Sus ojos eran como brasas encendidas. La mujer también me vio. «Vecino curioso», susurró con una sonrisa. Levantó la mano y sentí que mi cuerpo se paralizaba. Caminó hacia mí, lentamente, y me tocó el pecho con un dedo helado. «Tienes un corazón fuerte. Servirá para el próximo ritual». En ese instante logré zafarme, corrí como nunca en mi vida y me encerré en mi departamento. Desde esa noche, ella no dejó de aparecer. Cada vez que abría la puerta, la encontraba en el pasillo, sonriendo. A veces tocaba suavemente mi puerta a medianoche, sin decir nada. Otras, escuchaba su voz cantando, justo fuera de mi ventana, aunque vivía en un tercer piso sin balcón. Empecé a enfermarme. Tenía fiebre constante, pesadillas horribles donde ella se sentaba sobre mi pecho y me abría el torso con sus uñas negras. Cada mañana despertaba más débil, con marcas rojas en la piel como si me hubieran arañado. Fui a la policía, pero me miraron como si estuviera loco. «El apartamento 313 está vacío, señor», me dijeron. Fui con un sacerdote, pero cuando lo traje para bendecir mi casa, apenas entró al edificio comenzó a sangrarle la nariz y se negó a continuar. «Este lugar está maldito. Salga de aquí lo antes posible», me advirtió. Decidí mudarme. Empaqué lo poco que tenía y esperé a que amaneciera para salir. Pero cuando intenté abrir la puerta, no se movió. La cerradura estaba intacta, pero la puerta no cedía. Era como si estuviera sellada desde afuera. Golpeé, grité, pedí ayuda. Nadie vino. Al anochecer, escuché pasos en el pasillo. Su voz susurró desde el otro lado de la puerta. «Nadie se va sin mi permiso». Esa noche no dormí. Después de 3 días atrapado, comprendí que no podía huir. La única salida era enfrentarla. Esperé a medianoche, tomé un cuchillo de cocina y salí al pasillo. Para mi sorpresa, la puerta del 313 estaba abierta. Dentro, el apartamento no parecía un hogar, sino un templo oscuro. Las paredes estaban cubiertas de símbolos, las ventanas selladas con cera negra. En el centro, un altar improvisado sostenía decenas de frascos con partes humanas, ojos, lenguas, dedos. Ella estaba allí, de pie, esperándome. «Sabía que vendrías», dijo con calma. Me lancé con el cuchillo, pero ni siquiera logré rozarla. Con un gesto, me lanzó contra la pared. El cuchillo salió volando de mi mano. Sentí que mis huesos se rompían, pero el dolor quedó en segundo plano cuando ella se inclinó sobre mí.
no puedes matarme. Llevo siglos en esta ciudad y seguiré aquí cuando todos ustedes se hayan convertido en polvo. Me agarró del pecho. Su mano atravesó mi carne como si fuera mantequilla. Sentí sus dedos helados alrededor de mi corazón. En un último acto de desesperación, agarré el crucifijo que aún llevaba en el cuello y lo clavé en su rostro. Un grito ensordecedor llenó el apartamento. Su piel comenzó a arder, a resquebrajarse, liberando humo negro. Las paredes temblaron, las luces explotaron, y el apartamento entero se derrumbó en un estallido de fuego y cenizas. Desperté en el hospital. Los bomberos me habían encontrado inconsciente entre los escombros. Dijeron que todo el tercer piso había colapsado, pero que milagrosamente yo había sobrevivido. Cuando me dieron de alta, volví al edificio a recoger mis cosas. El 313 ya no existía, solo había un muro sólido donde antes estaba su puerta. Pensé que todo había terminado. Pero anoche, mientras intentaba dormir en mi nuevo apartamento, escuché un suave golpeteo en la ventana. Al mirar, vi un gato negro, con la pata torcida, mirándome fijamente. Y detrás de él, reflejada en el cristal, supe que estaban esos ojos verdes imposibles. De niño, siempre pensé que mi abuela era diferente a las demás. No solo por sus costumbres extrañas, sino por la forma en que la gente del pueblo la miraba, con respeto, sí, pero también con miedo. Nadie se atrevía a contradecirla, ni siquiera cuando murmuraban a sus espaldas que tenía trato con cosas oscuras. Yo la adoraba. Vivía en una vieja casa a las afueras del pueblo, rodeada de huertos, gallinas y un aroma constante a hierba secándose. Pasaba los veranos con ella, y siempre encontraba maneras de sorprenderme, sabía curar heridas con un par de palabras, aliviar fiebres con infusiones, e incluso hacer que los animales la obedecieran con un simple chasquido de lengua. Cuando preguntaba cómo lo hacía, ella sonreía y respondía: «Hay dones que no todos entienden, mi niño». En aquel entonces, jamás pensé que su don ocultaba algo mucho más siniestro. Había una regla en su casa: nunca entrar al desván. Era una habitación al final del pasillo del segundo piso, con una puerta vieja reforzada con candados oxidados. Cada vez que pasaba frente a ella, sentía un escalofrío. Una tarde de tormenta, la curiosidad pudo más que yo. Mientras mi abuela dormía la siesta, encontré una de las llaves en su delantal y me atreví a abrir la puerta. El aire dentro era denso, cargado de un olor metálico y rancio. Había estantes repletos de frascos con líquidos turbios, muñecos de trapo con alfileres clavados, huesos envueltos en tela roja y libros escritos en un idioma extraño. Lo más perturbador era un espejo enorme, cubierto con una sábana. Movido por un impulso estúpido, retiré la tela. El reflejo no era el mío. Vi a un niño, sí, pero no era yo. Tenía mis rasgos, pero sus ojos eran completamente negros y sonreía mostrando dientes afilados. Un portazo detrás de mí me hizo saltar. Mi abuela estaba en la entrada, mirándome con una furia que jamás le había visto. «Te dije que nunca entraras aquí», gritó con una voz ronca, irreconocible. Me arrebató del brazo, cerró la puerta de golpe y me llevó abajo sin decir una palabra más. Esa noche, me obligó a dormir en el granero, y desde entonces su mirada nunca volvió a ser la misma. Pasaron los años, y aunque seguía visitándola, algo en nuestra relación había cambiado. Siempre estaba pendiente de mí, pero ya no con la ternura de antes. Era como si me observara, evaluándome, esperando algo. Un día, cuando cumplí 18 años, me llamó a su cocina. La mesa estaba llena de velas encendidas, y el aire olía a incienso y sangre fresca. «Ya eres un hombre», me dijo con solemnidad. «Es hora de que sepas la verdad.
Me contó que pertenecía a un linaje de brujas que había sobrevivido durante siglos ocultándose entre la gente común. Según ella, mi madre se había negado a seguir la tradición, pero yo había nacido con la marca. Tienes un don, aunque aún no lo sepas. Y yo debo enseñarte a usarlo, me dijo, mirándome con esos ojos grises que parecían ver más allá de mi carne. Quise reír, pensar que era una broma, pero el temblor de mis manos me delató. ¿Y si no quiero? Pregunté con voz débil. No tienes opción, respondió simplemente. Esa noche me obligó a acompañarla al desván. Allí, encendió velas negras y colocó un cuenco de barro en el suelo. Dentro vertió sangre de gallina y hierbas trituradas. Luego, con una navaja, me hizo un pequeño corte en la palma y dejó que la sangre cayera en el cuenco. El líquido comenzó a burbujear como si estuviera hirviendo. Una sombra se elevó desde su interior y escuché voces susurrando en un idioma que no comprendía. Escúchalas, me ordenó mi abuela. Ellas te reconocerán. Yo estaba paralizado. Las voces se volvieron más claras, me llamaban por mi nombre, me decían que siempre me habían estado esperando. Salí corriendo del desván, temblando, y me encerré en mi habitación. Pero esa noche, en sueños, las mismas voces volvieron, repitiendo mi nombre una y otra vez. Decidí que no podía seguir así. Una madrugada, cuando mi abuela salió al bosque, siempre lo hacía en noches de luna llena, entré de nuevo al desván para buscar respuestas. Revisé los libros antiguos, y aunque no entendía el idioma, encontré dibujos de sacrificios humanos, círculos de fuego y cuerpos atados. En uno de los manuscritos reconocí un dibujo, un joven con una marca en la palma de la mano, idéntica a la cicatriz que me había quedado tras el ritual. El texto, en la parte final, mostraba algo que sí entendí: el heredero debe ofrecer su sangre al aquelarre antes de cumplir los 20 años, o la maldición caerá sobre todos. Sentí un frío que me recorrió todo el cuerpo. Yo era ese heredero. Al día siguiente, mi abuela me anunció que pronto llegaría el momento. Preparó la casa con símbolos pintados en las paredes, sacrificó más animales y pasó horas murmurando en la lengua extraña que ya me resultaba insoportable. La noche señalada, me despertó de golpe y me llevó al desván. Había encendido docenas de velas, y en el centro estaba el espejo cubierto con la sábana. Hoy conocerás tu destino, me dijo con voz solemne. Quitó la sábana, y esta vez el reflejo no era un niño, sino un hombre idéntico a mí, pero con ojos negros y una sonrisa cruel. Él es quien serás. Acéptalo. Yo retrocedí, negándome, pero ella me agarró con una fuerza inhumana y me colocó frente al espejo. Solo necesitas decir las palabras y entregarte. Él cruzará, y tu poder se completará. Las voces del espejo me llamaban, insistentes, prometiéndome fuerza, conocimiento, vida eterna. Por un momento, casi cedí. Pero entonces recordé a mi madre. Ella se había apartado de todo esto por una razón. Y entendí que debía hacer lo mismo. Empujé a mi abuela con todas mis fuerzas y el espejo tembló. Ella gritó con una furia aterradora, más animal que humana. Ingrato. Tú eres el elegido. Nos condenarás a todos. Corrió hacia mí, y por primera vez vi su verdadero rostro, sus ojos se oscurecieron, su boca se llenó de dientes afilados, y sus manos se transformaron en garras. Ya no era mi abuela, sino algo que había usado su cuerpo como disfraz durante todos esos años. Tomé una de las velas encendidas y la arrojé contra las cortinas. El fuego se extendió rápidamente por el desván. Ella me atacó, rasguñándome el rostro, pero logré empujarla contra el espejo. El cristal se resquebrajó y de su interior surgieron manos negras que la arrastraron hacia adentro. Sus gritos resonaron hasta que el espejo explotó en 1000 pedazos. Salí corriendo mientras las llamas consumían la casa. Los bomberos llegaron demasiado tarde.
La casa quedó reducida a cenizas. Me dijeron que nunca encontraron el cuerpo de mi abuela, como si hubiera desaparecido sin dejar rastro. Yo fingí estar devastado por su muerte, pero en el fondo sabía la verdad, ella ya no estaba en este mundo. Pensé que había terminado, que era libre. Pero anoche, al mirarme en el espejo de mi cuarto, por un instante, mi reflejo no se movió al mismo tiempo que yo. Y en esos ojos oscuros, idénticos a los del espejo de mi abuela, vi una sonrisa que no era la mía. Sígueme, deja tu like y comparte, subo contenido todos los días, gracias por ver el video.